Hola, ¿qué tal a todos? Seguimos en este discipulado alrededor del evangelista Marcos. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible para todos. Y ese tema muy sensible tiene que ver con la familia. El tema 7 de este capítulo de Marcos, o de este libro de San Marcos que vamos llevando y descubriendo, es los parientes de Jesús, la cruz de la familia. ¿Por qué la cruz de la familia? Lo vamos a descubrir un poco más adelante. Pero para iniciar podemos decir que hay una cosa muy importante en los evangelios, y es que los evangelios no son biografías de la vida de Jesús. A veces uno dice, leas el evangelio de Mateo o leas el evangelio de Marcos, que es como la biografía de la vida de Jesús. Y resulta que los evangelios no son una biografía, son una experiencia de fe. De manera que, para poderlo entender un poco más, es como cuando tú vas a un paseo y vas al Parque de la Caña. Y en el Parque de la Caña, después de ir, a todos los que fuimos, a Pepito le dicen, describe cómo es ir al Parque de la Caña. Y todo lo que dice Pepito sobre el Parque de la Caña es enfocado a los toboganes, porque lo que más le gusta o lo que más resalta en su corazón y en su cabeza para Pepito son los toboganes. Entonces él lo escribe todo enfocado a los toboganes. Resulta que a María le dicen, bueno María, haz tu propio escrito sobre la ida al Parque de la Caña. ¿Qué es ir al Parque de la Caña? Y María lo escribe enfocado a la piscina de olas, porque es lo que más tiene en su corazón y en su cabeza, lo que le gustó. Resulta que le dicen a Julián, Julián escribe sobre ir al Parque de la Caña. ¿Qué es ir al Parque de la Caña? Y yo digo, bueno, para mí lo más importante es las canchas de fútbol, porque lo que más me gusta es el fútbol. De manera que todos fuimos y vivimos la misma experiencia, pero resaltamos elementos diferentes. Eso es lo que pasa con los evangelios. Por eso no son una biografía de la vida de Jesús, más bien son una experiencia de fe de cada uno de los evangelistas. Así podemos descubrir que cada uno tiene su manera de escribir. Y para que me logren entender un poco lo que vamos a ver hoy, he traído este sándwich, como el que hacemos normalmente en la casa. Hay algo que Marcos tiene en la manera como escribe. Cada escritor, cada autor bíblico tiene una manera de escribir propia. Y esa manera de escribir propia, pues es lo que acabamos de decir, de que uno lo enfoca a lo que más le llama la atención, o la manera como uno habla, o incluso como uno escribe. Bien, pues Marcos tiene una manera particular de escribir y tiene un elemento importante dentro del Evangelio, y es lo que llamamos la estructura del sándwich. ¿Qué es la estructura del sándwich? Un sándwich pues está conformado, todos lo sabemos, por el pan, por el jamón y el queso. Aquí por la cuarentena no tenemos, pero y después tenemos el otro pedazo de pan. Esto conforma un sándwich. ¿Qué tiene que ver eso con la manera como escribe San Marcos? Sencillo. Como empieza el evangelio, sobre el tema que empieza hablando, él tiene un elemento diferente que lleva a la mitad, pero termina hablando tal vez del mismo elemento. Ya nos vamos a dar cuenta en este pasaje de Marcos, en lo que significa la cruz de la familia, que vamos a descubrir que es una estructura de sándwich. Empieza hablando de la familia, luego toca otro tema, lo vamos a ver ahorita, y termina hablando de cuando la familia, María, dice su madre y sus hermanos, lo van a buscar a la sinagoga. Entonces, esto es lo que llamamos estructura de sándwich, es decir, una estructura propia del Evangelio de Marcos, donde empieza hablando de un tema y cierra también con ese tema. Y en la mitad pues tiene como un elemento un poco diferente. Bien, empezando con esta explicación, entonces vamos a hablar de la familia. Y en la familia, pues en esta construcción que ha hecho Marcos, podemos descubrir que vamos a encontrar tres elementos fundamentales en esta construcción típica del sándwich. ¿Sí? La primera es la que tiene que ver con la familia de Jesús. Luego vamos a ver cómo llega el tema del enfrentamiento con los escribas, ya no con los fariseos, sobre el poder de Belcebú, porque le dicen que todo lo que hace es con el poder de Belcebú. Ya Jesús contestará que un reino en guerra civil no puede prosperar, por tanto el poder que viene de él no viene del demonio. Y luego cerrará con el tema que tiene que ver con la familia. Por eso hablamos de la estructura del sándwich. Empieza hablando de la familia de Jesús, luego empieza tocando el tema
del enfrentamiento con los escribas y luego cierra con el otro pedazo de pan para hacer el sándwich, que es la madre y los hermanos de Jesús que lo van a buscar a la sinagoga. Bien, estos son los tres temas que nos van a acompañar hoy. El primero entonces es la familia de Jesús. ¿Por qué empezamos hablando de que la familia es como una cruz? Yo creo que todos hemos experimentado en nuestro proceso de fe que tal vez el lugar más difícil para evangelizar son nuestras familias. Y tal vez en este momento estarás pensando en un familiar, en tu hermano, en tu mamá, tu primo, un amigo. Es decir, que no es tan fácil. A veces es más fácil uno evangelizar a gente que uno no conoce que a su propia familia, y eso, bueno, Jesús nos lo deja claro desde el principio del discipulado cuando nos recuerda que nadie es profeta en su tierra. Pero más allá de eso, no nos podemos excusar en eso, sino que tenemos que ver en la familia de cada uno de nosotros también una oportunidad. Todos hemos descubierto que, miren, cuando uno quiere amar a Dios, cuando uno quiere iniciar un proceso de fe, lo primero que se gana son enemigos. Enemigos enfocados de muchas posiciones. A veces es tu propia familia, a veces es tu pareja, a veces son tus amigos. Recuerdo una chica que su novio era cristiano, protestante, y ella pues estaba en la parroquia, quería seguir pues creciendo en su proceso de fe, y él la colocó a escoger. Y él que vio que su pareja también tenía las ganas de Dios, pero en la denominación religiosa católica, pues no lo quiso aceptar, y ya le tocó tomar una decisión, y la decisión fue terminar con esa relación. A veces puede pasar eso, que las personas que más amamos o que más nos aman son piedra de tropiezo en un momento determinado de nuestro proceso. Pero más que llenarnos de soberbia con ese tipo de cosas, yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un proceso de discernimiento para saber ubicar cada una de esas situaciones y saber que muchas veces la familia hace parte también de este proceso de maduración de nuestra propia fe. Bien, entonces, tocando el primer momento, podemos descubrir lo siguiente. Tenemos dos maneras como se ve el proceso de seguimiento y también de camino que va haciendo Jesús. Jesús va mostrando que es el Hijo de Dios, pero en ese proceso aparecen dos elementos fundamentales que son los escribas y la familia. Los escribas y la familia comienzan a convertirse en una piedra de tropiezo para Jesús, porque los escribas se ven amenazados por esta nueva enseñanza que amenaza la autoridad de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Personas que estudiaban mucho la palabra, que eran eruditos, que eran personas muy versadas en la Biblia, en la ley de Dios, en los mandamientos, en la Torá, y que la conocían muy bien. Entonces, lo que ellos enseñaban y la sabiduría que tenían, la autoridad que habían ganado por los estudios que tenían, se veía amenazada por esta nueva enseñanza que parecía como un germen que hacía peligrar los cimientos de la fe religiosa judía. Entonces, por un lado Jesús encuentra este escollo, los escribas, y por otro lado, inesperadamente tal vez para muchos, se encuentra el segundo escollo, que es la familia. La familia coloca en peligro el prestigio familiar Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo reacciona? Reacciona mal la familia. La familia dice que, en la palabra dice, en este pasaje, dice, para Jesús hubo un momento donde la familia dijo, está fuera de sí. Otras traducciones dicen, decía que parecía que estaba loco. Porque la gente de su familia no entendía cómo en un momento determinado Jesús había empezado su ministerio y ya andaba predicando cosas que tal vez para ellos eran nuevas y extrañas. De manera que, ¿por qué la familia se convierte en una cruz? O se convierte en una piedra de tropiezo para Jesús. Porque coloca en peligro el prestigio familiar. Es decir, si la familia, representada por Jesús en este caso, se ve afectada, es porque de pronto lo que Jesús predica, que
mueve los cimientos de los escribas, se podría ver o se podría colocar en tela de juicio la clase de fe que tenía no solamente Jesús, sino toda su familia. Por eso colocan entredicho la fe de la familia, Jesús. Colocan entredicho la fe de la familia no porque esté diciendo lo que no es, sino porque pues mucha de su enseñanza contrastaba con la manera de enseñar de los escribas. Bien, cuando uno no entiende y no acepta algo nuevo que rompe con los esquemas que uno tiene en la cabeza, suele responder de dos maneras particulares. Esas dos maneras son patologizar el comportamiento o denunciar ese comportamiento. Eso es lo que hacen cada uno de estos dos elementos que son los escribas y la familia de Jesús. Lo patologizan, ¿qué significa? Pues que creen que está loco, que tiene una patología psicológica, que se enloqueció Jesús, que como de un momento a otro empieza a ser el Hijo de Dios y tiene la misión de salvar, que es el mensajero del Dios vivo. Entonces, cuando uno no entiende algo nuevo, pues lo rechaza, lo desvirtúa, y la manera de desvirtuarlo de la familia fue patologizando. Los otros, los escribas, ¿qué hacen? Denuncian a Jesús. Denuncian a Jesús y ya vamos a ver cómo lo denuncian, con el tema de pensar y de denunciar que está poseído por el demonio y que los milagros y todo lo que predica y todo lo que hace es poder de la obra del mal. Es tan absurdo lo que dicen que ya vamos a ver el pecado en el que caen los escribas. Pero aquí descubrimos que en un momento determinado todos pasamos por un proceso de purificación de nuestra intención del corazón cuando somos cuestionados por nuestra familia. ¿Por qué es tan difícil evangelizar la familia, hermanos? Simplemente porque ellos nos conocen verdaderamente. Ante una persona que yo apenas conozco y que quiere evangelizar, es mucho más fácil mostrarme o proyectarme como yo lo que creo que quiero que vea, o distinto a mi familia que me conoce, pues todas nuestras oscuridades y aquellas cosas que no son tan buenas de nosotros presentar. Por eso es tan difícil evangelizar la familia. Y eso es lo que pasa con Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? Que la familia y los escribas se resisten, porque lo que no entendemos no lo aceptamos. Y la manera de desvirtuar eso que no entendemos y no aceptamos es pues colocando en entredicho lo que nos quiere enseñar la persona o la situación. Entonces, aquí encontramos un primer elemento, y es la resistencia de la familia y de la gente que rodea y escucha el mensaje a Jesús. Luego, ¿qué viene? Pues como lo patologizan, es decir, lo consideran como una persona demente, enfermo, por lo que hace, o una persona sacada de sus cabales, pues llegan al punto de que como no entienden qué es este nuevo mensaje y esta nueva autoridad que tiene Jesús, pues viene el enfrentamiento con los escribas sobre el poder de Belcebú. Y aquí descubrimos cómo actúan los escribas y cómo actúa la familia. Todos estos elementos de cómo actúan los escribas y la familia, pues se ven mezclados en diferentes actitudes que empiezan a generar una respuesta de Jesús al final del Evangelio, que lo veremos hoy. Y es esta: el enfrentamiento con los escribas sobre el poder de Belcebú lleva a los escribas a denunciar un pecado absurdo, y es que todo lo bueno que hacía Jesús, incluso los milagros de sanación, era poder del demonio. Jesús, con su particular sabiduría, pues desmonta esto que tratan de hacer los escribas. Jesús deja en evidencia tanto los argumentos de los escribas como los argumentos de la familia. ¿Y cómo lo dejan descubierto? Primero los escribas, porque los escribas y los reproches absurdos logran entrelazarse y contradecirse a ellos mismos. Por eso Jesús dice: ¿cómo Belcebú va a sacar a Belcebú? ¿Cómo el demonio va a sacar los demonios? Es absurdo.
Pues eso mismo pasa y eso mismo es lo que sucede cuando Jesús desmonta y desvirtúa la posición de los escribas con el absurdo de que todo lo que hace es poder del mal. Jesús deja entonces en entredicho a los escribas, pero denuncia aquí que han actuado contra el Espíritu Santo. Entonces estos dos elementos pasan con los escribas. Primero, desmiente el absurdo del pecado que ellos mismos denuncian, pero también les hace ver que están actuando contra el Espíritu Santo. La mayoría de nosotros a veces cometemos el error de pensar de que los pecados contra el Espíritu Santo solamente tienen que ver del nivel sexual y que tienen que ver con el cuerpo como templo sagrado del Espíritu Santo. Pero aquí descubrimos algo mucho más profundo incluso. Y es que han actuado contra el Espíritu Santo por una cosa. ¿Qué es eso que han hecho? Pues que han actuado contra su conciencia, porque en el fondo los escribas sabían que lo que Jesús decía era bueno, de que lo que Jesús hacía venía de Dios. Pero su miedo al no entender esta nueva doctrina poderosa de Jesús hacía que llegaran al absurdo de llegar incluso a caer en la tentación de ir contra su propia conciencia. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que dicen mentiras contra la misma obra de Dios. Tratan de desvirtuar la obra de Dios a punta de mentiras. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, la familia pues también tiene su posición, lo veíamos en la anterior diapositiva. La familia pone su corazón, no pone su corazón en la voluntad de Dios. Se resiste a la voluntad de Dios. Se resiste a reconocer que Jesús ha recibido una misión, es el Hijo de Dios y está haciendo la obra que su Padre le encargó. Esta resistencia de la familia es denunciada por Jesús más adelante, porque ya Jesús les dirá: mi familia son los que colocan en práctica la palabra de Dios, son aquellos que están aquí. Entonces la familia no coloca su corazón en la voluntad de Dios, coloca su corazón en el prestigio de su familia, que se ve en entredicho porque hay un miembro de su familia, Jesús, que está haciendo cosas que van contra la fe que en ese momento estaba cimentada con la enseñanza de los escribas. ¿Qué es lo otro? Pues que la familia ve que va a haber ruina. Y va a haber ruina porque colocar en entredicho a la familia sobre la fe es algo muy grave para el judío. Eso no es como decir hoy en día en nuestra cultura occidental, si usted cree o no cree, y que cada uno crea lo que quiere. No. Para el judío, la fe y la profesión de la fe de la familia es la identidad de esa familia. Entonces, aquí Jesús denuncia algo muy importante y el evangelista por eso coloca y menciona este pasaje. ¿Y qué es lo que denuncia? Pues que la ruina familiar es la división. Y eso es muy importante para nuestras comunidades a las cuales todos pertenecemos. A veces nos pasa en nuestras parroquias que cada uno jala para su lado, buscando en el fondo su propio querer. Entonces Jesús nos dice que en la familia de la iglesia, donde hay división, hay ruina. Donde hay división, ahí no está Dios. Un reino dividido desde adentro tiende a perecer, dice Jesús. Y esa es la razón de ser de esta denuncia que hace Jesús en los comportamientos de los escribas y de la familia. La familia no coloca su corazón en la voluntad de Dios. Y como no coloca su corazón en la voluntad de Dios, pues obviamente eso trae ruina. ¿Por qué? Porque se ha dividido. Ha dividido lo que Dios quiere y lo que los hombres quieren. Y ya veíamos anteriormente en el capítulo pasado que desafortunadamente toca hacerle frente. Toca tomar posturas ante nuestra fe y ante las decisiones de vida y de fe que tomamos. La familia simplemente quería seguir tranquila, mirada no con recelo por la autoridad de judíos. Pero Jesús no lo hace. Es muy importante este elemento y quiero hacer ahínco en él, porque nos pasa mucho en las parroquias que hay mucha división.
nos pasa en los grupos parroquiales. Eso no pasa en una parroquia, eso pasa en todas las parroquias, hermanos. Todas las parroquias, muchas veces algunos de nosotros somos utilizados por el poder del mal como elementos de división. A veces somos motivos de discordias en nuestro grupo parroquial, en nuestro movimiento eclesial, en división con nuestro párroco, con nuestros compañeros que también hacen el mismo camino que nosotros. Pero aquí Jesús denuncia eso y nos pide colocar el corazón en la voluntad de Dios y no en la nuestra, para que la división no traiga ruina a nuestra iglesia. Lo tercero, concluye con cómo empezó. Por eso hablábamos de la estructura del sándwich. Porque empieza hablando de la familia de Jesús y termina hablando de la familia de Jesús. En especial y en específico de la madre y los hermanos de Jesús. Aquí lo vemos. Entonces, la resistencia de la familia de Jesús provoca la declaración de una nueva familia con lazos profundos. Ojo con esto. Jesús no desprecia a su familia, pero Jesús sí hace una línea no de división, sino de separación. Son dos cosas diferentes. La división aparta, la separación limita. Es decir, nos da unos cánones de hasta dónde podemos ir. Y Jesús hace una línea cuando dice: mi familia y mis hermanos están aquí y son los que hacen la voluntad de Dios. Ya habíamos visto cómo se sentía la familia de Jesús anteriormente. Se sentía señalada, se sentía en riesgo, sentía que estaba en entredicho por la fe que predicaba Jesús y que por tanto la asociaban a la familia, al nombre de la familia. Por eso Jesús hace una línea. Y lo que nos muestra aquí es que hay una nueva familia con lazos profundos. ¿Cuál es esa nueva familia? Pues la gente que ha aceptado, que no ha resistido al mensaje de Jesús, que ha aceptado lo que Dios quiere. Ya con esto no quiero decir que entonces dejó aparte a su familia, ¿no? Le dijo a su familia, con esta reacción, con estos nuevos lazos, que ya no era solo la carne la que los unía, sino que ahora era el espíritu el que debían unir. Porque lazos de sangre tenemos muchos, lazos de fe tal vez no muchos. Y Jesús marca una línea y por eso la familia se convierte, o mejor, la familia queda en una situación donde debe tomar una decisión. Si acepta la fe o si se sigue resistiendo a la fe, a ese mensaje de Jesús. Por eso para Jesús la voluntad de Dios está por encima del bienestar propio. Cuando Jesús dice: estas son mi familia y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios, lo que está diciendo es: ustedes tienen que tomar una decisión. Recordemos a Josué cuando le dice al pueblo: yo y mi familia serviremos a Yahvé. Es lo mismo que hace Jesús. No sé ustedes, le dice Josué, pero yo y mis hermanos y mi familia serviremos al Señor. Es lo mismo que hace Jesús aquí. La familia tiene que ir más allá de los lazos de sangre, tiene que intimar en esos lazos de fe. Por eso para Jesús es más importante hacer la voluntad de Dios que su bienestar propio, que su propia familia. Y ahí quiero hacer una mención especial porque hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. Es válido tener lazos profundos. Aquí llegamos un poco a la conclusión. Es válido tener lazos profundos más allá de los familiares. Es válido. Todos en nuestras parroquias, en nuestras familias espirituales, hemos creado lazos muy profundos, son válidos. Sin descuidar a nuestra familia, lo que estamos reconociendo es que también hay otros que se convierten en nuestra familia porque han aceptado el camino de la fe. Y eso no está por menos de decir que es importante. Ahora, la comunidad recibe un daño profundo cuando el ataque viene de adentro. Y esto es muy importante para nosotros que estamos en este camino de discipular.
porque no podemos convertirnos en agentes de división. Tenemos que crear posturas, como lo decíamos en el capítulo anterior, pero esas posturas nos tienen que llevar a ser puntos de unión, no de separación. Pero nos toca tomar posturas que van a hacer que nuestra familia, que la gente que nos rodea, tome decisiones. Eso hace parte de la fe. Tomar decisiones hace parte de la fe y eso incluye nuestra familia. He tenido la experiencia en procesos de fe donde el esposo ha tomado la decisión de empezar un camino de fe porque vio que su esposa estaba cimentada sobre la roca, o viceversa, o sus hijos y sus familias han ido entrando poco a poco sin obligar a nadie. Pero es como cuando de pronto una señora, un señor le dice a su pareja: mira, yo tengo un camino de fe y ese camino de fe lo voy a seguir haciendo, porque mi camino de fe no depende de que te agrade o no te agrade, depende de la voluntad que tengo que hacer con Dios. Con esto no estoy diciendo que entonces tenemos que romper nuestras relaciones familiares, no. Dijimos que esa división trae separación, que esa división trae ruina, perdón. Pero sí, lo que estamos planteando aquí es que la cruz es una familia, la familia es una cruz, perdón. Es una cruz porque es un elemento de nuestra fe que nos cuesta, y a ellos les cuesta aceptar muchas veces nuestro camino. Pero porque les cueste no podemos desistir del camino que Dios nos ha pedido. Ahora, la incomprensión que parte de los que amas hace parte del discipulado. Que la gente de tu familia no entienda por qué un fin de semana, un lunes festivo, en ocasiones, porque no es cada 8 días, puedes irte para un retiro a servir, y que tu gente no lo entienda, hace parte del camino. Y no podemos desesperarnos. Y tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a que nuestra familia entre en esa dinámica de aceptar, por lo menos, aunque no lo acojan, de aceptar nuestro camino de fe. Pero la incomprensión de parte de nuestra familia hace parte del camino, le pasó a Jesús. Lo otro, nos ponemos en peligro mejor cuando no nos resistimos a la voluntad de Dios. ¿Por qué uno cuando se resiste a la voluntad de Dios se pone en peligro? A veces uno piensa que uno tiene que hacer la voluntad de Dios para tener contento a Dios. A veces uno cree que Dios se enoja con uno porque uno no hace su voluntad, y entonces como el papá de uno, como no me hizo caso, entonces yo me enojo y lo castigo. Nosotros tenemos esa visión muy arraigada de nuestra fe, y no es así. No es que como no hacemos la voluntad de Dios, Dios se enoja con nosotros, no. Aquí decimos, nos ponemos en peligro cuando nos resistimos a la voluntad de Dios, es porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, dice la palabra. Y nada de lo que venga de Dios va a ser malo, es bueno para nosotros. De manera que, ¿por qué nos ponemos en peligro? No porque Dios nos vaya a castigar enojándose porque no hicimos su voluntad, no. Nos ponemos en peligro porque nos estamos perdiendo de lo bueno que Dios tiene para nosotros. Nos estamos perdiendo de lo agradable, de lo perfecto que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces nos pasa como Adán. Adán se esconde de Dios porque ha pecado, ha descubierto su desnudez del pecado y huye del único que lo puede salvar. Y por eso Dios nos llega atacándolo, Dios nos llega diciéndole: hey, te comiste el fruto que no te dije. Dios llega preguntándole: ¿por qué te escondes? Dios precisamente, recordando el texto de Adán, sabía que había pasado con Adán, pero le da la oportunidad de que busque de él, de su Padre, para que reconozca que solo Él lo puede salvar. Eso mismo pasa aquí. Cuando nos resistimos a la voluntad de Dios, nos estamos perdiendo, hermanos, de lo bueno. Por eso nos ponemos en riesgo, no por esas creencias tal vez malintencionadas que hemos aprendido tal vez de otros, de que porque no hacemos la voluntad de Dios, Dios se enoja, y como se enoja nos castiga. No es así. Nos ponemos en peligro porque todo lo que venga fuera de Él no es bueno, pero ya es una decisión de nosotros. Y por último, decimos y reconocemos que la familia marca nuestro origen, pero no marca nuestro destino.
si Jesús se hubiera dejado marcar su destino por su familia, no hubiera seguido el camino que el Padre le mostró. Porque la familia se resistió al mensaje de Jesús. Entonces, nuestra familia de por sí marca nuestro origen. Todos tenemos un origen, todos venimos de una familia. Pero el hecho de que mi familia tenga una historia no significa que esa sea mi historia. Y ahí es donde tenemos que romper, tenemos que ser aquellos que rompan esos ciclos. Ciclos de miseria, ciclos de pecado, ciclos de oscuridad. Ciclos que muchas veces en nuestra vida están muy arraigados, ni siquiera por nosotros solamente, sino por la historia familiar que traemos. Ahí es donde tenemos que marcar esa línea que Jesús marcó, hermanos. Y donde tenemos que decir, hey, aquí hay que hacer algo nuevo. Y lo nuevo y lo agradable y lo perfecto que viene de la buena voluntad de Dios, pues tiene que hacernos vivir de una manera distinta. Por eso vamos a terminar nuestra reflexión de hoy, nuestra catequesis de hoy, simplemente preguntándonos algo, y es cuánto y cómo influye mi familia en la relación y la imagen que yo tengo de Dios. ¿Cómo y cuánto influye mi familia en la relación y la imagen que yo tengo de Dios? Muchas veces, si buscamos en nuestro corazón sinceramente, nos damos cuenta que la imagen que tenemos de Dios no es de nosotros. Las imágenes deformadas que tenemos de Dios son fruto de nuestra historia familiar. Y esas son las historias que tenemos que romper. Que el Señor los bendiga y que tengan un buen día.